Hola a todos, hoy les traemos una historia que ha desgarrado el alma de un país entero. Un relato que no es solo la crónica de una pérdida, sino el retrato de una nación enlutada. Diogo Jota, una estrella que brillaba con fuerza en los cielos del fútbol, se ha apagado para siempre. Y en su despedida no fueron solo sus familiares quienes lloraron su ausencia, también lo hizo un país entero. Acompáñenos en esta crónica conmovedora que revela el otro lado de la fama, la fragilidad de la vida y el peso del legado. En la pequeña localidad de Sogondomar, donde Diogo Jota dio sus primeros pasos y donde aún resuena el eco de sus goles infantiles, hoy no se escuchan vítores, solo el sonido sordo de los sollozos, las coronas de flores y una multitud vestida de negro que cubre silenciosamente las calles empedradas. El luto se ha apoderado del corazón de Portugal, porque lo que ocurrió el pasado fin de semana en una autopista española fue más que un accidente, fue una herida abierta en el alma del fútbol portugués. Jota, apenas 28 años, internacional consagrado, padre de familia y figura carismática del Liverpool, perdió la vida en un trágico choque frontal en las afueras de Salamanca. Las imágenes del siniestro, filtradas por algunos medios ibéricos, estremecieron incluso a los más escépticos. No quedó casi nada del coche, solo el recuerdo. Pero si la noticia de su muerte fue devastadora, la escena que presenció Gondomar durante su funeral público fue aún más impactante. No fue un adiós cualquiera, fue una ceremonia que paralizó al país. El funeral que unió a todo un país. Desde tempranas horas, una marea humana comenzó a reunirse frente al ayuntamiento. Familias enteras con camisetas del Wolverhampton y del Liverpool, ancianos que recordaban sus comienzos en Paços de Ferreira, niños que soñaban con ser como él. No faltaron las pancartas. Adeus capitão. Nunca te olvidaremos, Jota. Una emoción contenida se expandía como pólvora. El momento más simbólico, sin embargo, ocurrió cuando llegó la caravana oficial. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, bajó del coche escoltado por miembros de seguridad, con un rostro visiblemente afectado. A su lado, varios ministros, líderes de partidos políticos y una sorprendente presencia, casi una decena de figuras del fútbol portugués, entre ellos Pepe, João Félix, Bruno Fernández y Rui Patricio, todos de negro, todos con el mismo gesto: devastación. Nadie habló, solo miradas al féretro, lágrimas en silencio y un último saludo a quien fue mucho más que un delantero. ¿Por qué Diogo Jota era tan especial para Portugal? Muchos lo recuerdan por sus goles, su energía imparable, su carácter competitivo. Pero quienes lo conocieron de verdad sabían que había en él algo más. Un equilibrio extraño entre timidez y fuerza, entre humildad y liderazgo. Nunca protagonizó escándalos, no buscó cámaras, no dio titulares explosivos. Y sin embargo, bastaba con su presencia en el campo para inspirar a toda una generación. Diogo era el sueño del niño pobre que, con trabajo silencioso, llegó a tocar el cielo. Nació en una familia humilde de Gondomar, sin lujos, sin apellidos pesados. Su ascenso al estrellato fue una escalera de peldaños sudados, de los campos de tierra a los grandes estadios de Europa. Y siempre con una sonrisa que escondía el peso de las responsabilidades. El silencio de sus compañeros y las preguntas sin respuesta. Mientras las redes sociales se inundaban de homenajes, desde clubes hasta selecciones rivales, hubo un detalle que llamó la atención: la monta ausencia de declaraciones de su familia en los primeros días. Silencio total. Según fuentes cercanas, su esposa, afectada por un colapso nervioso, tuvo que ser hospitalizada. Su pequeño hijo, de apenas 3 años, fue alejado de los medios bajo protección estatal. Había algo más detrás del accidente. Algunos medios sensacionalistas comenzaron a especular con teorías. ¿Iba solo en el coche? ¿Exceso de velocidad?
fallas mecánicas. ¿Estaba huyendo de algo? Hasta el momento, la policía española solo ha confirmado que no hay indicios de terceros involucrados. Pero en un mundo donde los ídolos caen rápido y la información se distorsiona con facilidad, las dudas siguen flotando en el aire. La dimensión política del duelo. Lo que sorprendió a muchos fue el nivel de implicación del Estado portugués. No es habitual que un presidente acuda personalmente a un funeral de un futbolista, por joven y querido que sea. ¿Fue una estrategia de imagen? ¿O un reflejo genuino del dolor nacional? Fuentes del Palacio de Belém aseguran que el presidente Rebelo de Sousa insistió personalmente en estar presente, y que Jota representaba una de las pocas figuras que unían al país más allá de la política. En tiempos de polarización, el luto colectivo se convirtió en un bálsamo inesperado. Por unas horas Portugal fue uno solo, y eso quizás fue el último regalo de 1900, Diogo Jota a su tierra. Una vida corta, un legado eterno. ¿Qué deja Diogo Jota? Mucho más que estadísticas o camisetas vendidas. Deja una lección sobre la fugacidad del éxito, sobre cómo la vida puede dar un giro en un segundo, pero también deja un ejemplo de disciplina, de humildad, de trabajo silencioso, de cómo ser ídolo sin necesidad de gritarlo. Hoy, mientras su cuerpo descansa en el cementerio de Gondomar, bajo una lápida sencilla que solo dice Diogo. Miles de personas pasan por allí cada día, no para llorar, sino para recordar, para susurrarle gracias, para prometer que su nombre no será olvidado. La muerte de Diogo Jota no es solo la pérdida de un futbolista brillante. Es un recordatorio brutal de que incluso los más fuertes, los más rápidos, los más admirados, también son humanos, y que en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Que su historia, llena de luz, no se apague con su ausencia, porque mientras haya alguien que lo recuerde, Diogo seguirá vivo, corriendo, celebrando, en el corazón de Portugal. El hijo ejemplar de Gondomar. La despedida más amarga a Diogo Jota. En la pequeña ciudad de Gondomar, donde las calles huelen a historia y los domingos aún saben a fútbol de barrio, el silencio fue más ensordecedor que cualquier cántico de estadio. Las campanas de la iglesia no repicaban de alegría, sino que marcaban con solemnidad el adiós a uno de sus hijos más ilustres, Diogo Jota. Pero esta vez, no se trataba de una transferencia a otro club, ni de una lesión que lo apartaría por unos partidos. Era un adiós definitivo, cruel, incomprensible. Y entre las lágrimas de miles de ciudadanos, entre las bufandas al viento y los rostros desencajados por el dolor, una figura destacó no por su poder político, sino por la autenticidad de su emoción. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Visiblemente afectado, con la voz quebrada y los ojos húmedos, el mandatario no vino a representar a un Estado, sino a despedirse de un ser humano que, más allá de las estadísticas y los trofeos, encarnó los valores más puros del fútbol y de la vida. En su breve pero conmovedor discurso, el presidente no se centró en los goles de Jota, ni en sus hazañas en la Premier League. Habló más bien del joven que solía volver a Gondomar cada vez que podía, del muchacho que prefería cenar con su abuela antes que asistir a fiestas lujosas. No solo perdimos a un gran jugador, dijo Rebelo de Sousa, perdimos a un corazón bondadoso, que siempre puso a su familia y su comunidad por encima de todo. Perdimos a un símbolo de humildad y esfuerzo. Sus palabras resonaron como un eco en las paredes de la iglesia y en las almas de los presentes. Y no era para menos. Diogo Jota, con apenas 30 y pico de años, no solo había conquistado estadios internacionales, sino que también había conquistado el respeto de un país que lo vio crecer, tropezar, levantarse y triunfar, sin jamás perder su esencia. El funeral se convirtió en un espejo de lo que fue su vida.
Sencillo pero profundamente humano. No hubo discursos grandilocuentes ni homenajes artificiales. En su lugar, se escucharon relatos íntimos de exentrenadores, anécdotas de compañeros de equipo y lágrimas sinceras de aficionados que lo consideraban más un hermano que un ídolo. Entre los asistentes, figuras emblemáticas del fútbol portugués como el entrenador André Villas-Boas, el incansable João Moutinho y el actual seleccionado J. Silva. Pero sus presencias no eclipsaron el ambiente, porque nadie buscaba protagonismo. Todos estaban allí simplemente para despedirse de Diogo, para rendir tributo a un hombre que había transformado su fama en un puente entre él y su gente, no en un pedestal. El presidente Rebelo de Sousa, conocido por su sensibilidad social y cercanía con la ciudadanía, no ocultó su dolor. Al contrario, lo compartió como un padre que ve partir a uno de los suyos. Su presencia en el funeral no fue una obligación institucional, sino una elección personal, casi familiar. Diogo no era solo un jugador, era un hijo ejemplar de Gondomar, afirmó, mientras el público asentía en silencio, con los ojos empañados. ¿Cómo explicar el impacto de su pérdida? Tal vez porque en un mundo cada vez más cínico, donde los deportistas suelen ser tratados como marcas más que como personas, J era la excepción. Nunca olvidó de dónde venía, nunca dejó de responder un mensaje de su escuela primaria. Nunca le dijo no a una causa social de su barrio. Era, en toda regla, un hombre común con un talento extraordinario. Su historia no fue una de esas carreras meteóricas impulsadas por la maquinaria mediática. Fue una travesía de constancia, de caídas duras y remontadas aún más duras. Desde sus inicios en el Paços de Ferreira hasta su consagración en el Wolverhampton y el Liverpool, J llevó consigo la identidad de Gondomar como un tatuaje invisible pero imborrable. El dolor de su partida ha calado hondo, no solo porque se fue joven, sino porque dejó un vacío moral. En tiempos donde el ego y la fama suelen oscurecer la esencia del deporte, su ejemplo era una brújula. No solo para futbolistas, sino para todos los que alguna vez soñaron con llegar lejos sin perderse en el camino. Y mientras el féretro era llevado al cementerio en medio de un respetuoso silencio, una señora mayor, vecina de su infancia, se acercó a los medios con una frase que resumió lo que muchos pensaban: el mundo perdió a un jugador, pero nosotros perdimos a nuestro niño. Gondomar ha quedado herida. No es fácil levantarse tras una pérdida como esta, pero quizá en esa tristeza colectiva también haya una semilla de esperanza, la de recordar que sí es posible llegar alto, sin olvidar el suelo que te vio nacer. El presidente Rebelo de Sousa cerró su discurso con una frase que ya empieza a circular en redes, en camisetas y en murales improvisados. Diogo no fue grande por lo que hizo en la cancha, sino por lo que sembró fuera de ella. Y en esa siembra, la de los valores, la humildad, la empatía, reside el legado que J deja a su país. Un legado silencioso, pero eterno. Hoy Portugal llora, pero también promete no olvidar. Porque hay figuras que, aunque se apaguen, siguen iluminando el camino. Y Diogo J, el hijo ejemplar de Gondomar, es una de ellas. El silencio de Gondomar, la despedida que rompió el alma del fútbol portugués. La plaza central de Gondomar, usualmente ruidosa con risas infantiles y conversaciones de café, hoy parecía suspendida en el tiempo. Un viento suave ondeaba las bufandas del Liverpool, del Wolverhampton, del Porto y del modesto Penafiel, equipo donde milita André Silva. Frente al retrato de dos rostros que compartían sangre, sueños y una pasión irrepetible por el balón, el pueblo entero contuvo el aliento. No era solo un acto simbólico, era el cierre de una historia que el fútbol portugués aún no está preparado para aceptar. La pérdida trágica y repentina de Diogo J, y el abismo que eso deja en todos nosotros. Diogo no era solo un jugador brillante, para muchos era un reflejo de lo que Portugal quería ser. Trabajador, humilde, comprometido. En esa misma plaza donde ahora la gente deja camisetas empapadas de lágrimas y pancartas que rezan Eterno 20, J tocó por primera vez un balón con los pies descalzos, corriendo detrás de sueños imposibles. Allí empezó todo, y en ese mismo lugar terminó algo que nunca debió acabar tan pronto.
La ceremonia de homenaje, organizada por el Ayuntamiento y la Federación Portuguesa de Fútbol, fue mucho más que un evento oficial. Fue un grito contenido, fue una madre sin palabras. Fue un país que, por más gloria que haya visto en sus estadios, no sabe cómo despedir a uno de sus hijos más nobles. João Moutinho, veterano del fútbol luso y cómplice silencioso de tantas batallas junto a Diogo, no logró sostener la voz cuando tomó el micrófono. Aún no me entra en la cabeza que Diogo ya no está con nosotros. Era de esos que no hablaba mucho, pero siempre estaba. Siempre dispuesto. Siempre generoso. Perdemos un futbolista enorme. Pero sobre todo perdemos a un ser humano imposible de reemplazar. Las palabras de Moutinho no fueron las únicas que calaron hondo. André Villas-Boas, figura polémica, a veces distante, esta vez apareció desarmado. Sin cámaras ni discursos preparados. Solo él, el rostro desencajado, los ojos perdidos en la foto de un muchacho que alguna vez saludó con timidez en los pasillos del Porto. Villas-Boas, que ha convivido con figuras de talla mundial, no dijo una sola palabra, simplemente se acercó a la familia, abrazó al padre de Jota con una fuerza que solo tienen quienes han sentido el filo del dolor, y luego se retiró en silencio. Ese gesto bastó para entender que esta no era una tragedia más. Era personal, era nacional. Y entre la multitud, un rostro llamó la atención de muchos. El del joven Jota Silva, uno de los nuevos talentos del combinado nacional. Compartía nombre con el fallecido, pero no solo eso. También compartía posición, estilo de juego y, según muchos, esa misma chispa que hacía especial al verdadero Jota. Silva no intentó dar declaraciones. Solo cerró los ojos frente al altar improvisado y dejó caer una bufanda del Braga, su actual equipo, como símbolo de respeto. Las redes sociales estallaron. No solo en Portugal. En Liverpool, Klopp pidió un minuto de silencio antes del entrenamiento. En Wolverhampton, donde Jota dejó una huella imborrable, las tribunas del Molineux lucieron pancartas con frases como "Gone too soon" y "Un lobo para siempre". Incluso en países donde apenas empezaban a pronunciar su nombre, la noticia fue un puñetazo emocional. Pero más allá del fútbol, lo que dejó Diogo Jota fue una herencia humana. No había escándalos. No había fotos comprometedoras. No había historias oscuras que los medios amarillistas pudieran explotar. Su vida fue, en muchos sentidos, limpia. Y quizá por eso duele tanto. Los testimonios de amigos cercanos revelan que, en privado, Jota era aún más generoso que en el campo. Donaba a hospitales, ayudaba a jóvenes sin recursos a pagar sus academias deportivas y, según su hermano André, planeaba abrir una escuela de fútbol gratuita en Gondomar. Pero ahora ese proyecto quedará en manos de otros. El periodista deportivo Rui Pedro Brás lo resumió con una crudeza emocional que solo tienen quienes han visto todo y aún se asombran del sufrimiento humano. Hemos llorado a leyendas que se retiraron. Hemos llorado a ídolos que envejecieron, pero hoy lloramos a un chico que apenas estaba comenzando su leyenda. Esa frase, repetida en radios y noticieros, marcó el tono de lo que fue esa jornada. Una mezcla insoportable de tristeza, impotencia y rabia contra el destino, porque nadie, ni siquiera los dioses del fútbol, podía justificar que un jugador en su plenitud, un hermano, un hijo, un ejemplo, partiera así, sin previo aviso. Y peor aún, arrastrando consigo a un hermano menor en un accidente tan absurdo como doloroso. Los detalles del accidente, que aún siguen bajo investigación, solo aumentan el desconcierto. No hubo alcohol, no hubo velocidad, no hubo imprudencia. Solo una curva maldita, una fracción de segundo, y un país sumido en luto. Gondomar no olvidará este día.
Y aunque las flores se marchiten, aunque las bufandas se empapen de lluvia y las pancartas se desgasten con el viento, la imagen de los dos hermanos, uno ya consagrado, otro con todo por delante, seguirá latiendo en cada niño que sueñe con ser futbolista en Portugal, porque a veces las leyendas no necesitan levantar una copa del mundo. A veces basta con haber amado el juego con la pureza con la que lo hizo Diogo Jota. Tragedia en la cima. El adiós devastador a Diogo Jota, la estrella que se apagó demasiado pronto. Durante años, Diogo Jota fue sinónimo de entrega, talento y silenciosa determinación. A pesar de no poseer la fama ruidosa de otros compañeros de generación, el delantero portugués forjó una carrera sólida, escalando cada peldaño con una perseverancia admirable. 49 veces vistió la camiseta de la selección nacional, participó en Eurocopas y Copas del Mundo, y recientemente se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles en la conquista del 20º título de liga para el Liverpool, un hito que devolvía la gloria al club de Merseyside. Sin embargo, el destino, implacable y cruel, le tenía preparada una despedida que nadie podría haber imaginado. El accidente ocurrió en una carretera rural del sur de Inglaterra. En la madrugada del lunes, Jota y su hermano menor, André, regresaban en coche para reincorporarse a los entrenamientos tras unos días de descanso en familia. Las primeras investigaciones indican que las condiciones climáticas eran adversas, lluvia intensa, visibilidad limitada y un trágico desvío de apenas unos segundos bastaron para acabar con 2 vidas y truncar una carrera que aún tenía mucho por ofrecer. Una nación en luto, un vestuario en shock. La noticia se propagó como una ola de frío entre los aficionados, los compañeros de equipo y sobre todo en el corazón del fútbol portugués. No fue solo la pérdida de un futbolista brillante, sino la desaparición de un hijo, un hermano, un amigo leal. El silencio que cayó sobre el vestuario del Liverpool fue tan denso como el de Anfield en los días de derrota. Jugadores que, hasta pocas horas antes, habían compartido risas con Jota durante la celebración del campeonato, ahora se enfrentaban al vacío más absoluto. En Portugal, la reacción fue inmediata. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa expresó públicamente su consternación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de figuras como João Moutinho, Bruno Fernández y hasta Cristiano Ronaldo, todos coincidiendo en una misma idea. El fútbol ha perdido algo más que un delantero. El precio del sacrificio, una vida siempre en movimiento. La historia de Diogo Jota no es la de una estrella que nació en la élite, sino la de un joven que construyó su camino a base de trabajo silencioso. Desde su irrupción en el Paços de Ferreira, pasando por su brillante etapa en el Wolverhampton, hasta su consolidación en el Liverpool, Jota fue el ejemplo perfecto del futbolista que no se rinde. Detrás de cada gol había horas de entrenamiento, sacrificios familiares y una fe inquebrantable en su propio potencial. Paradójicamente fue esa misma dedicación la que lo llevó a ese viaje fatal. Jota no quiso esperar, no delegó su regreso. Quería estar con su equipo, con los suyos, cumplir con sus responsabilidades. Pero la carretera que debía conducirlo nuevamente al fútbol se convirtió en el último escenario de su vida. Una despedida íntima para una figura universal. En respeto a los deseos de la familia, el funeral se realizará de manera privada en una pequeña iglesia de su ciudad natal, con la presencia solo de los seres más cercanos, lejos de las cámaras, sin multitudes ni homenajes públicos. El adiós a Jota será íntimo, casi silencioso. Pero eso no significa que su legado pase desapercibido. Lo que muchos ignoran es que Jota no solo era un futbolista dedicado, sino también un hermano protector, un esposo comprometido y un padre profundamente amoroso. Su vida fuera del campo era sencilla, alejada de los escándalos o excesos. ¿Y ahora qué? El eco de lo que pudo ser. En los próximos días, los clubes guardarán minutos de silencio. Las camisetas con su nombre serán enmarcadas. Los estadios corearán su nombre. Pero la verdadera dimensión de su pérdida solo se entenderá con el tiempo. Cada vez que Portugal juegue sin él. Cada vez que Liverpool enfrente un partido decisivo y alguien mencione su garra inigualable. Cada vez que un joven delantero hable de sus ídolos y diga: «Yo quería ser como Jota»,
Lo que queda es una lección amarga. Ni la fama, ni el éxito, ni la disciplina nos blindan frente a la tragedia. La vida, incluso para quienes parecen tenerlo todo, puede desvanecerse en un segundo. Y es en ese instante cuando el mito nace. Diogo Jota, el chico callado que se ganó al mundo sin levantar la voz, vivirá para siempre en el recuerdo de quienes aman el fútbol por lo que realmente representa: pasión, esfuerzo y humanidad.